fase del programa, el Café de Diario 55. En el día de hoy estaremos hablando de banca, sistema financiero, normas prudenciales, perspectivas, porque en el día de hoy está con nosotros el presidente de Banfondesa, Cristian Reina, que además es un experto en este tema bancario y financiero. Buenos días. Buenos días, Edison. Buenos días, Ignacio. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Siempre estamos bien. Cuando hay salud y deseo de vivir. La gente dice, los banqueros viven bien. Estamos bien. ¿Cuáles son las perspectivas a propósito del inicio de este conversatorio para este 2018, desde el punto de vista de la banca comercial? Bueno, las perspectivas son más positivas que las que tuvimos para el año pasado. Las proyecciones que hay de crecimiento del sector y del desarrollo de productos y servicios en la banca es mucho más positiva. El año pasado fue un año difícil, fue un año de poco crecimiento, aunque fue uno de los sectores que creció de la economía, pero no el crecimiento acostumbrado, tanto en cartera como en mora. Fue un año retador, diríamos nosotros. Entonces, ¿en base a qué ustedes estiman que este sería mejor? Porque entonces hay indicadores que dicen que algo cambiaría para... Porque la economía dominicana cada día tiene más relación con la economía internacional. Y si uno ve cómo ha mejorado toda la economía europea, el tema de la reforma fiscal, por ejemplo, en los Estados Unidos, las remesas, el crecimiento de las remesas a nivel global. Sí. Las remesas ya superaron aquí la inversión extranjera. Exactamente. Y no solamente aquí, también en El Salvador, en Honduras, en México. En la medida en que se ha ido transparentando el tema inmigratorio en Estados Unidos, de esa misma manera han ido creciendo las remesas, lo cual luciría ser contradictorio, sí. pero no es así, porque la salida de muchos inmigrantes ha hecho que entonces personas que quedaron en Estados Unidos tengan que remesar dinero para seguir apoyando a sus familiares que ya estaban acostumbrados a un nivel de ingreso determinado en Estados Unidos. El sector de la construcción, por ejemplo, fue un sector que no creció el año pasado prácticamente, creo que creció solamente un 1%. Sin embargo, ya el ministro de Obras Públicas anunció que este año se van a concluir 15, 16, 17 obras, lo que indicaría que el sector pudiera dinamizarse. En este caso, el gobierno es el principal conductor. El gobierno es el principal, no, pero también hay muchos proyectos inmobiliarios, de viviendas económicas. En Santiago hay proyectos de viviendas, o sea, hay todo un esquema de dinamización que se espera que obviamente se refleje en el sector financiero. Del lado también de las inversiones del sector financiero, uno está cada día creando nuevos productos, buscando eficientización. Pero en materia de ese crecimiento, lo que creció un poco menos el año pasado, lo que puede crecer un poco más, y la distribución de esa riqueza que se genera. Ese es el gran reto que nosotros tenemos y lo hemos discutido en otro programa. Ese es el tema de crecimiento versus desarrollo, o crecimiento inclusivo, o crecimiento con una distribución de riqueza más equitativa, o un crecimiento con menos rentabilidad de un lado, de la rentabilidad económica, pero más rentabilidad social, o un crecimiento de más inversiones del Estado versus menos clientelismo en términos de subsidios y a los más desfavorecidos. Ese es el reto de la sociedad, ha sido el reto en los últimos 20 años y creo que será el reto de los próximos 10 o 15 años, porque la concentración de ingresos no es un fenómeno dominicano solamente. O sea, la concentración de ingresos es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial y esa brecha que se está abriendo entre la clase media baja, clase baja o los pobres del mundo versus las grandes riquezas creadas no solamente por la tecnología, sino por... ¿Qué conexión puede tener el presupuesto, que ya tenemos una cifra para 2018, con ese crecimiento? ¿Hay un presupuesto que garantiza las inversiones para crecer? Yo creo que los economistas del país deberían evaluar cuál ha sido el crecimiento del presupuesto en los últimos 5 años y cuál ha sido entonces no solamente el crecimiento del PIB, sino el crecimiento en sentido general del bienestar de la sociedad dominicana. ¿Cuál ha sido el resultado de todo eso cuadros? Y bienestar es muchas cosas. Bienestar es más dinero en el bolsillo de los que tienen que consumir más, es más seguridad, es más certeza, es más educación, es más expectativas de futuro. Y eso es algo que, si uno lo ve fuera del plano político, lo despolitiza por completo, creo que se pudiera tener una conversación interesante sobre qué hemos hecho, qué pudimos haber hecho, y en base a las lecciones aprendidas de eso, entonces uno definir
qué debería hacer en los próximos 5 o 10 años. Escuchamos. Hay que mejorar muchos aspectos en ese sentido. El tema de la inversión es un tema nacional y debería ser un tema totalmente despolitizado. ¿Cuáles son las prioridades de inversión? Por ejemplo, nosotros tenemos el sector de educación, que estamos invirtiendo el 4%. ¿Quién determina las prioridades de las inversiones en el sector de educación? En construcción de escuelas, en todas esas cosas. ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Cuál es el plan? Digo, hay un plan, Sí. pero lo conoce el país, se está cumpliendo el plan. Y así en sentido general, lo mismo pasa con las obras públicas o con agricultura. Hay un tema en un país con limitaciones económicas como el nuestro, las inversiones deben ser lo que yo llamo inversiones inteligentes, que sean inversiones productivas y a los sectores en donde tú puedas tener un efecto multiplicador más rápido y más grande, porque la realidad es que este es un país en donde el 54% de la población está en el sector informal. Pero usted señala un elemento interesantísimo. ¿Quién planifica esas inversiones? En el 4%, el ministro de Educación que está aspirando a la presidencia de la República Se pasa escuela y lo vender comida. planifica adecuadamente. Debe haber un organismo colegiado con un criterio de desarrollo nacional, que es lo que usted plantea. Yo tengo entendido que existe un organismo colegiado en el Ministerio de Educación que norma y regula y vela por las inversiones. El tema es ese el criterio país o es esa la necesidad país que tenemos? ¿Cómo se determina eso? O sea, ¿dónde tenemos que invertir? ¿Tenemos que invertir más en recursos humanos o más en infraestructura? Cambiar la currícula. ¿Qué necesitamos? ¿Tenemos que invertir más en el mejoramiento del currículo o en traer profesores de fuera o en fomentar que las universidades privadas eleven el nivel de formación y la capacitación del personal? Porque lo primero es tener una visión país y en relación a esa visión país usted forma sus recursos humanos, pero el problema es que no tenemos ni en los Pero se está haciendo, porque por ejemplo Inafocama está haciendo un gran trabajo, las universidades están trabajando en reentrenar a los profesores en ejercicio. Yo no digo, o sea, todo eso se está haciendo y te están construyendo escuelas y se está teniendo tan extendida. Ahora el tema es, ¿cuál es la meta? ¿Qué vamos a hacer con esos estudiantes que antes no llegaban al bachillerato y ahora llegarán? O esos estudiantes que van a mejorar en su calidad de educación y tendrán acceso a educación superior. Lo primero, ¿cómo le garantizamos entonces que tengan acceso a la educación superior para no tener bachilleres frustrados? Exacto. Y después entonces, ¿cuál es la economía que vamos a tener para que pueda absorber a esos profesionales altamente calificados que producirá el sistema educativo nacional? Y ahí están los 20 años. Entonces tú dices, bueno, un estudiante que antes no tenía expectativas de ser bachiller y lo es, que no tenía expectativas de ir a la universidad y llegó, y que se graduó, tiene que tener necesariamente una expectativa de tener un salario digno y tener un empleo digno. ¿Cómo la economía se va a desarrollar para garantizar eso y no tener una población frustrada porque estoy mucho más preparado que el trabajo que la economía me puede ofrecer? Así. Vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo a Cristian Sabor, que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en la República Dominicana. Un café, Ignacio, mire, hoy se lo puede tomar. Xiomara, ¿cómo se llama este tipo de café? Y mira quién lo brinda. Salud. Cápsula. Café Santo Domingo, un formato diferente. Y lo brinda una joven donde su rostro se asoma a la primavera, permanentemente. La primavera ronda. Así es, hoy cápsula de café, muy rico está Xiomara el café. Por eso se ve con una textura diferente. Cristian, yo peleo mucho con el tema presión tributaria. Para las autoridades en República Dominicana la presión es sumamente baja. Yo digo que es alta. Con relación a la región, ¿cómo considera usted que es nuestra presión tributaria? ¿Tenemos algo desordenado o en realidad es baja la presión tributaria? Depende de cómo definamos presión tributaria. Si lo vemos desde el punto de vista puramente impositivo, que es ITEVI, más impuestos sobre la renta, más anticipos y ese tipo de cosas, si uno compara los índices, República Dominicana estaría en el medio de lo que es la región. Ahora hay muchos costos ocultos en la sociedad, que son impuestos sombra o impuestos grises, que nadie los ve, que es el costo de la ineficiencia, es el costo de los servicios no provistos, el costo de las necesidades que uno tiene que agenciarse por sí mismo porque un departamento o una institución del Estado no lo provee. Ahí entra, por ejemplo,
el gasto de energía eléctrica, energía eléctrica, salud, educación, seguridad, agua, ahí se puede energía, combustible. Regularmente el valor agregado positivo, por allá es un valor agregado negativo. Sí, y miren, aquí en el país la prensa y los políticos insisten mucho en el lado de eso, de la carga fiscal, de la carga impositiva. Pero poca gente atiende el lado del gasto. Mientras usted menos gasta, menos necesita. Y la realidad es que si usted logra administrar bien su bolsillo, posiblemente usted siempre viva dentro de sus limitaciones. Y esa es una de las cosas que nosotros hacemos en Manfondesa, que lo podemos explicar después. Pero la realidad es que no hacemos nada con discutir el tema fiscal. Y reformas, si nosotros no discutimos el tema del gasto y de la inversión. Pero hay un problema, Cristian, en materia del gasto. ¿Reciben la mayoría de empleados y trabajadores los ingresos para poder planificarlo en esa dirección? Bueno, estamos hablando del presupuesto nacional. Sí. Y del gasto, o sea, un presupuesto de 815 mil millones de pesos tiene dentro de sí, y que es deficitario, de entrada, quiere decir que tiene dentro 700 mil, 800 mil millones de pesos de gastos, o de inversión, de gastos de capital. Son dos gastos corrientes y gastos de capital. Si los gastos de capital, si las inversiones que se hacen no son en obras prioritarias o necesarias, o que tengan un retorno sobre esa inversión relativamente corto, de manera que la economía pueda beneficiarse rápidamente de ella, entonces las inversiones hay que revisarlas. Si del lado del gasto, el gasto que se hace no es un gasto en mejorar a la sociedad, entonces también hay que revisarlo. Porque si no, estamos creando dos males al mismo tiempo. Y por más carga fiscal que uno tenga, si usted no administra lo que gasta, nunca ganará suficiente para poder vivir. Ahí hay que entonces disminuir el gasto corriente. Exactamente, eso es. Y si lo vemos desde el punto de vista de la población en general, con un salario mínimo de $300 que nosotros tenemos en el país, $300 son 30 horas de trabajo en los Estados Unidos, 30 horas mensuales de trabajo en los Estados Unidos. Si uno le da lo del gasto, uno no puede desarrollar un país viviendo de lo poco que ganan los pobres, porque el poder de consumo lo tienen las grandes mayorías. Y en este país el 70% de la población está en el lado más bajo del nivel de ingreso de toda la sociedad dominicana. Entonces tenemos una contradicción terrible, porque cómo el país se desarrolla si la propensión al gasto, si la capacidad de gastar que tiene la gente está muy limitada por la fuente de ingreso que ella tiene. Uno se pregunta, con 20 mil pesos mensuales, ¿cómo puede? Pero ahí mismo, eso mismo es... Pero no todos ganan 20 mil pesos. No, eso es un grupo muy exclusivo. Eso mismo, Cristian, se lo aplicaba a las empresas, porque vemos que nosotros hemos perdido más de 20, 15 escaños de competitividad. Empresas que han preferido vender aquí, pero producir, importar aquí por el mismo asunto tributario o por el tema, dicen que no le es rentable. Y cuando me dicen que nuestra presión tributaria es baja y una empresa dominicana decide producir en Guatemala, producir en Costa Rica, yo le digo, alguien no está diciendo la verdad. ¿O qué pasa? ¿Qué le están dando en Guatemala? Que van y me embotellan algo y me lo traen aquí para que yo lo consuma. El lado del ingreso no lo podemos ver del lado del gobierno. Yo creo que hay una gran responsabilidad en el sector privado, en el empresariado dominicano. Y a la larga es un círculo vicioso. Si no le pagas bien a la gente ni invierte, ni consume, ni gasta. Y si la gente no consume ni gasta, entonces no consume los productos que nosotros fabricamos. ¿Dónde está el término ideal que debe tener la sociedad? Es un tema que nosotros tenemos, porque por ejemplo hay sectores de la economía dominicana que tienen niveles de rentabilidad anormales para los niveles de inflación que tiene la economía dominicana. Y muchos de esos ingresos están hechos en base posiblemente a pagar salarios muy bajos, ¿verdad? O a no retribuirle a la gente beneficios marginales que la gente necesita tener. ¿Cómo se explica el crecimiento del que habla el Banco Central? Si hay esa realidad de un gasto. Porque hay mucha concentración. Si tú ves los niveles de beneficio posiblemente que tengan ciertos sectores versus otros, beneficios transparentados, porque según el director de Impuestos Internos, aquí la evasión anda alrededor de un 40%. De manera que hay muchos beneficios ocultos dentro de la economía
que no reflejan necesariamente esa realidad de ese grupo, esa gran cantidad de personas que tienen muy bajos ingresos en la economía dominicana. Y la realidad, si ustedes ven, por ejemplo, la economía americana está basada en el consumo. En el consumo, sí. Y en un consumo relativamente a todos los niveles, transversalmente grande a todos los niveles de la economía, pero existe un presupuesto que se cumple y hay un plan de inversión y hay la capacidad de gastar y de comprar. Exacto. Que tiene la persona es diferente. Por lo menos la institucionalidad funciona. No, y no hay tantas distorsiones. Entonces, ¿en qué medida se refleja esa realidad en nuestro país en la banca? ¿Cuál realidad? La realidad que usted plantea. La realidad es que este es un país que en donde el sector financiero crece entre 10 y 15% anual, y sin embargo estamos entre los 3 o 4 países donde hay más usureros en el mundo. Sí. Lo que quiere decir que el sector financiero no está respondiendo a las necesidades de la gente. Y la realidad es que ¿cómo se bancariza a un individuo que gana un salario mínimo? O sea, ¿cuál es el costo que tiene para un banco el bancarizar a una persona que tiene un nivel de ingreso tan bajo que al banco no le da economía de escala? Entonces, hay un tema ahí de que en la medida en que la gente pudiera aumentar su nivel de ingreso, pues entonces habría más posibilidad de ofrecerle servicios. Por ejemplo, ¿cómo tú le entregas una tarjeta de crédito a una persona que de entrada no es solvente porque no tiene el nivel de ingreso? Sin embargo, se le da una tarjeta de crédito. Al darle una tarjeta de crédito que le cobran el 60%, tú estás generando endeudamiento. Al generar un endeudamiento a ese nivel con una persona que no puede responder con el ingreso, sencillamente lo vas a endeudar. Y cuando lo endeudes no va a tener otra alternativa, porque pagarte el 60%, que ya es de por sí altísimo, o sencillamente ir a un usurero para que el banco lo saque del buró de crédito. Entonces, las expectativas de, como yo he calificado, como dice un familiar, en una sociedad que la gente está viviendo para comer comida, como dice un familiar. Y mala comida. Para comer comida. La gente trabaja para comer. ¿Cuáles serían las expectativas de un país, de los que están produciendo para comerse esa comida, pero para al mismo tiempo la gente que tiene sueldo de miseria está aportando a un fondo de pensión? En 15, 20 años, ¿cuál podría ser la sociedad que nosotros tenemos? Pero tú sabes qué, voy a usar tu propio término. Ojalá que nosotros vivamos para comer comida, pero que la comida que comamos se produzca aquí. Porque si se produjera la comida en la República Dominicana, el nivel de desarrollo del país fuera muy alto. Cuando uno ve los niveles de importación que tiene la República Dominicana, son alarmantes. Un saludo a José Ramón Peral. Son alarmantes los niveles de importación que tiene la República Dominicana. No, lo penoso es cuando usted le saca a las exportaciones, que usted le saca minería y zona franca, usted se quiere morir. Exactamente. Entonces eso significa que las exportaciones están en el suelo, a pesar de que está el año de las exportaciones. Es que nunca hemos exportado lo que deberíamos exportar y nunca ni remotamente hemos podido exportar el potencial que tenemos como país. Y le voy a poner 4 cosas. Nosotros tenemos tierra fértil en la isla entera. Tenemos agua, somos la isla que tiene más agua de todas las Antillas y de Centroamérica. Tenemos el sol 260, 270 días al año. Esas 3 combinaciones te dan producción agrícola en cada tarea de tierra que nosotros tengamos. ¿Y todo el año? Hagan un cálculo, pregunten a la agricultura cuál es la cantidad de tierra que no está siendo cultivada en la República Dominicana. Queremos tener 10 millones de turistas, ahí hay 10 millones de consumidores. Tenemos 12 millones de haitianos de aquel lado de la isla, ahí hay 12 millones de consumidores. 12 más 10 más 2, aquí hay 34 millones de que nosotros podemos alimentar sin exportar un grano de habichuela o un grano de maíz. Si lo produjéramos aquí, y lo que producimos aquí se queda aquí. Ahora bien, cuando nosotros importamos, y creo que importamos más de 10 mil millones de dólares el año pasado, tú estás creándole riqueza a alguien de fuera. Y nosotros tenemos la tecnología, creo que existen los fondos, porque las riquezas de los grandes grupos económicos del país son grandísimas, claro que ¿verdad que sí? Sin embargo, ¿cuál es el nivel de inversión que estamos haciendo en la República Dominicana? Al revés, estamos desinvirtiendo. Cuando uno ve grandes grupos económicos que están vendiendo sus empresas a extranjeros, o empresas dominicanas que están repatriando su producción, como tú decías ahorita, Edison,
y entonces estamos generando empleos fuera y generándole riqueza a los que producen fuera. Hay un retroceso porque en los años 70 nosotros exportábamos mucho café, mucho cacao, azúcares en aquellos años, independientemente de que no estaba la tecnología que hoy tenemos. ¿Ha habido un retroceso? Hoy en los productos tradicionales, para que tú veas, café, cacao, azúcar, no importaría mucho que no estemos a los niveles anteriores. Lo importante de aquí es ver cuáles son los cultivos nuevos. ¿Qué es lo que demanda el mundo? Porque hoy en día estamos globalizados. Si nosotros podemos traer agua de Fiji, hay una agua Fiji, Sí. o agua de Suiza, o podemos traer langosta de Asia, ¿por qué no podemos exportar nuestros mangos a China? Claro. Porque realmente las barreras se cayeron. Los Ahora, vegetales nosotros deberíamos ser una potencia, me decía un amigo agrónomo, que yo le decía, está bien, el discurso político está bien, él dice, no, es que Estados Unidos tiene una demanda de tomate, que vendiéndole tomate, nosotros logramos relanzar el Ahora, el problema... eso que te plantea, ¿para qué son los tratados? Mira cuál es el problema. No. ¿Qué necesitamos llevar a tal país? Es que no es un tema de tratado, Ignacio, es un tema... Nosotros hemos vivido de espaldas al mundo, aunque viajamos muchísimo. Y somos una isla, pero no podemos vivir aislados del mundo. Como Estado. O sea, esa es... Estado. Pero no. Falta una política. No el Estado, porque el Estado no tiene por qué establecer, si yo fuera un industrial, por qué impedirme a mí que yo exporte o no exporte. Yo debo ser eficiente. Tenemos que ir a la pausa, pero es una vergüenza que hasta coco, nosotros teniendo Anagua y teniendo a Samaná, hasta los cocos que se están consumiendo en República Dominicana, la yuca, parte de los plátanos y algunos vegetales estén viniendo de Costa Rica y El Salvador. Es una vergüenza que nuestra cerveza símbolo se esté embotellando también en Guatemala. Y que el 85% de las inversiones ya son extranjeras. Vamos a la de las pausa. acciones. dependía del PRD. Bueno, seguimos nosotros aquí en Diario 55, un conversatorio interesante porque estamos, fíjense, la economía es determinante para el desarrollo de los pueblos. La economía, en la política, en todo, la economía es determinante. Si la economía anda mal, la sociedad anda mal.
Entonces, Cristian Reina ha establecido un criterio muy interesante sobre la isla. ¿Cómo superamos esa situación de salir de ese marasmo? Ese es un tema de mentalidad, es un tema cultural y hay que trabajarlo desde la formación de los niños. Eso hay que trabajarlo en la familia, en la casa. Y comenzando porque los empresarios o las personas que dirigimos el país, que tenemos, podemos hacer opinión, entendamos que el hecho de que, como yo decía ahorita, que tú seas una isla no significa que tú vivas de espaldas a lo que está sucediendo en el mundo. Taiwán, y curiosamente, en el caso de República Dominicana es peor todavía. Taiwán es una isla. Sí, pero Taiwán está en Asia y totalmente aislado. República Dominicana está a 2 horas de Miami en avión y a 1 día y medio por agua. Y estamos en el medio del corredor. Y de Manzanillo más rápido mañana. Más rápido todavía. Entonces estamos en una isla que tiene una ubicación privilegiada. En el mismo trayecto. Exactamente. Uno ve la cantidad de vuelos que hay en el país y de barcos que tocan la isla. Y uno dice, pero ¿por qué nosotros no aprovechamos? La cantidad, si uno ve el flujo, por ejemplo, de transporte marítimo de norte a sur y de sur a norte, es como 4 veces de norte a sur que de sur a norte. O sea, viene muchísimo más mercancía al país que lo que sale del país. Y entonces hay un tema, inclusive las navieras tienen muchísimos problemas con el control de los furgones por eso. ¿Nos ha faltado planificación del Estado? Yo creo que es un tema, ha sido quizás un tema de incentivos. Hemos favorecido mucho las importaciones, como en el caso de la Ley 299, y los proyectos de exportación que hemos tenido no han sido tan agresivos, excepto en el caso de Zona Franca. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de Zona Franca ha sido tan exitosa? Porque era un modelo claramente establecido, con beneficios muy transparentados y todo un esquema y un proyecto país para favorecer ese sector. Cristian, entonces ahí mismo, porque hay un refrán que dice, en mal revuelto ganancia de pescadores. Ni le gusta al gobierno transparentar, ni nos gusta, ni le gusta al empresariado, ni a la sociedad. Es preferible vivir en desorden y así nos renta más porque así yo puedo tener corrupción. Y le voy a poner un tema fundamental. Nosotros compartimos la isla con Haití. Y yo siempre digo, ¿por qué no tener un tratado de libre comercio y tener un mercado y una frontera abierta y no tener un tratado migratorio y de ventas? Que cuando Haití me meta una veda, vamos al banco, a los organismos internacionales a debatir eso. Y veo lo mismo, como esa informalidad. Nos gusta vivir en eso para que tener las ganancias como los pescadores, que el mar siempre esté revuelto. En un mundo de entropía, solo se benefician los más hábiles, o los más inteligentes, o los más oportunistas, o los que tienen las grandes riquezas. La realidad es que en un mundo de no transparencia, siempre la persona vulnerable será perjudicada. ¿Por qué? Porque no tiene poder de decisión, no tiene poder de inversión, no tiene nivel de ingreso. Y ya las revoluciones se acabaron. Antes había revoluciones para que las masas populares, sí. Ya eso se acabó y eso no existe. De manera que tiene que haber un compromiso social, en donde cada uno se comprometa y entienda que la transparencia lo único que hace es ayudar a que todos estemos claros de cuáles son las causas verdaderas de los malestares de la sociedad en sentido general. Por ejemplo, eso que tú decías de Haití es algo realmente incomprensible. Ahora, somos tan distintos que se hace difícil entendernos. Entonces, para nosotros es más fácil entendernos con Taiwán y con China continental o con Alemania, que son idiomas muchísimo más complicados que el creol, ¿verdad que sí? Sin embargo, no nos entendemos con Haití. Y no nos entendemos tampoco, que yo creo que es infinitamente poco el nivel de gente que en este país entiende el creol. Lo cual es una contradicción, sí. Porque ese es el mercado más cercano que nosotros tenemos y el mercado más lógico que deberíamos tener. Ese tema de transparencia será un tema sobre la mesa de los primeros 3 temas que tendrán todas las economías del mundo en los próximos 5 o 10 años. Porque la falta de transparencia se convierte mucho en corrupción y poca transparencia y mucha corrupción significa grandes diferencias y grandes males sociales. Pero hay un elemento que usted plantea y es interesante, el incentivo, la flexibilidad del Estado. Yo recuerdo que Joaquín Balaguer le dio un incentivo a los industriales de Herrera. En 5 años, por ejemplo, ustedes van a pagar tanto, pero hubo una flexibilidad. Y la zona de Herrera se desarrolló.
falta ese incentivo al empresariado? Depende del sector. En el caso de Herrera, tú lo puedes ver de muchas maneras también, porque ellos se convirtieron prácticamente en maquiladores. Las economías, para que produzcan, tienen que tener integralidad. Y mientras más integralidad tú tienes y más dispersión tú tienes en el canal, pues muchísimo más riqueza tú creas. No es lo mismo tú transformar una materia prima con una sola operación, a que tú cojas la materia prima desde el origen, el producto desde el origen de la materia prima hasta la comercialización del producto, porque va dejando en toda esa cadena productiva, va dejando beneficio, más beneficio, más beneficio, más beneficio. Cuando tú traes, por ejemplo, pellets de plástico y lo único que haces es soplar una botella, la riqueza que tú estás creando ahí es muy poca, porque tú lo único que estás haciendo es una operación. Y lo hace una máquina. Y lo hace una máquina. Si nosotros tuviéramos el petróleo o el hidrocarburo y lo pudiéramos convertir, entonces tú vas dejando en el camino. O lo mismo pasa con no es lo mismo traer, pulpa de guayaba para hacer helado, que tú producir la guayaba y comercializar la guayaba y procesar la guayaba y hacer el helado y comercializar el helado. A eso es que nosotros debemos aspirar. Y tenemos capacidad y crear capacidad de consumo para que esas empresas puedan tener volumen y economía de escala. ¿No es preferible, Cristian, que Ignacio sea un inversionista? Yo le digo, mira, si te vas a la frontera, yo no te voy a cobrar impuestos. Ignacio le da empleo a esa gente tiene un seguro médico, manda a sus hijos al colegio, van a las clínicas. ¿No sería mucho mejor que yo decirle a Ignacio, instálate, yo te cobro muchos impuestos y al final le llevo a esa gente miserias? ¿No es preferible a veces como evitarse ese problema y tratar de captar esos capitales que vengan Lo ideal aquí? fuera, tú te instalas, tú produces, yo te cobro impuestos y los impuestos que yo te cobro los invierto en tus hijos, en tus empleados, en tu zona, en mejorarte los servicios para que tú cada día seas más eficiente produciendo. Ese es el círculo virtuoso de una economía. No me subsidies, dame la oportunidad de invertir, garantízame que yo voy a recuperar mi inversión en un periodo de tiempo razonable, no en un periodo de gobierno como todos aspiramos, ya que sí, que 4 años y se acabó, pero al mismo tiempo garantiza que los servicios básicos y todas esas cosas se van a proveer, porque es sencillo. Si uno le a cualquier familia de clase media, tú le dices que su vivienda, su alquiler es razonable, su teléfono, lo que paga por el teléfono es razonable, lo que paga por energía, por agua, su colegio, su educación está garantizada para sus hijos, su transporte masivo está garantizado para que no tengan necesariamente que tener un vehículo y pagar 220 pesos de gasolina, y le va sumando esas cosas. Yo vivo con poco. Pero que esa no es la realidad que tenemos, ni tenemos un Pero ejemplo. es a donde un país tiene que ir. Pero hay una situación, ¿en qué medida a esos inversionistas el anticipo de un 1.5 más 50% de la materia prima ahora que hay que pagar? Para usted traer materia prima 50%. Eso no frena esa filosofía de inversión. Mira, ese es uno de los males del país. El anticipo fue algo provisional, sí, que se hizo en una situación muy coyuntural, en donde el gobierno necesitaba unos ingresos para resolver unos problemas. Y se convirtió en eterno, como el punto 15 de los cheques, sí, o como el impuesto a la gasolina, que también fue provisional. Y esos son los costos y los impuestos sombra que nosotros tenemos, que no se transparentan. Porque la realidad es, ¿y por qué yo tengo que pagar un anticipo? Si yo soy transparente y pago mi impuesto sobre la renta todos los años. Porque hay evasión, pero la obligación suya como Estado es asegurarse de que no haya evasión. Sí, porque la culpa es de los empresarios. Y si tienes que penalizar la evasión, penalizarla. Haga lo que usted tenga que hacer, pero esto no puede ser un país en donde unos somos responsables y otros son irresponsables, otros son ignorantes y otros no les importa nada. Porque entonces tenemos 4 países. Y donde todos los buenos pagan por poco más. Sí. Cristian, la seguridad jurídica, porque de verdad que yo me quería morir el viernes cuando vi al ministro de Agricultura reconocer que él es socio del ministro de la Presidencia y que ellos le venden fertilizantes al mismo Estado cuando la ley así lo impide. Yo quería morirme en medio de esto. Ese es el caso Faña, el ministro, que él reconoció, si somos socios y le vendemos fertilizantes. Ese tipo de cosas hacia afuera, no hacia adentro, porque ya nosotros estamos acostumbrados y eso ni siquiera salió en los periódicos, ni le dieron importancia. Ese tipo de cosas más la seguridad jurídica, ¿cómo anda en el país? Volvemos al tema de transparencia.
es un tema de cómo uno maneja los conflictos de interés, pero no solamente a nivel de gobierno, en sentido general. O sea, cómo tú, aún en el sector privado, ejerciendo una profesión, no deberías tener otra profesión que entre en contradicción con el ejercicio que estás haciendo de la misma. Creo que es algo ético y que debería, hay un organismo de ética y transparencia del Estado que ese tipo de cosas debería haberlo. Gracias, vamos a la pausa. Que no funciona. Les vaya bien, señores, ustedes saben lo que es un ministro reconocer que le suple al Estado cuando la ley lo impide. Vamos a la pausa. Una trampa permanente. Sí, esa presión En la tributaria que fase yo no final de Diario 55, este conversatorio interesantísimo. Hoy está en la prensa la ley de lavado. Va a significar una amenaza para la ONG, para las cooperativas. ¿Cómo ustedes visualizan la ley del lavado? ¿Hasta dónde constituye una amenaza? ¿O es ideal para la transparencia? Si hablamos de transparencia, la ley de lavado está totalmente alineado a lo que es un movimiento mundial en favor de la transparencia, por lo que decíamos antes. Movimientos de capitales anormales, movimientos de riquezas ilegales, porque lavado, la gente entiende que lavado es narcotráfico, y no es verdad. Lavado es evasión, lavado es no declaración de impuestos. El narco puede ser una de tantas. Exactamente, puede ser una de tantas. La ley de lavado del país el país está sujeto a acuerdos internacionales, es un compromiso que el país tiene a nivel mundial. Nosotros tenemos que cumplir este año con Gafi y con Gafilat, que son la Gafilat de la institución latinoamericana, la parte latinoamericana del Gafi, que es el que tiene que regula todo este tema de lavado de activos. Estamos obligados y lo que nos están exigiendo en la ley es lo mismo que están cumpliendo otros países. Si nosotros queremos ser parte
de todos esos organismos internacionales, tenemos que acogernos a la ley de la banca. Pero no hay temor por la falta de institucionalidad. Bueno, el problema es la implementación. El problema es un país en donde ha habido tanta evasión durante tanto tiempo y tan poca transparencia durante tanto tiempo, que inclusive ni siquiera el mercado de valores ha podido crecer ni podrá crecer porque sencillamente los estados financieros de las empresas no están transparentados y nadie quiere hacer una emisión porque tiene entonces que ser totalmente transparente. Va a dificultar mucho, inclusive en el sector financiero, porque ustedes verán con muchísima frecuencia que a gente le cierran una cuenta unilateralmente sin tener que darle explicaciones a nadie porque sencillamente no satisfizo los requerimientos de información del banco o sencillamente el banco entiende que se expone por hacer negocio con esa persona. Y a veces no es excesivo porque, ¿qué sucede? Porque vemos que grandes capitales se mueven. Aquí encontraron un muchacho, hijo del vicepresidente de PDVSA, con un montón de dinero. El otro día fui a sacar o a depositar una cosa y me preguntaron hasta si yo era de dónde, y tuve que llenar un reguero de papeles con 3 pesos. Entonces, ahí, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque aquí los grandes capitales, que fulano de una caja fuerte les robaron, entonces tuvo un banco abocado a llevar 3 pesos y te quieren hacer la vida imposible. Ese es un gran reto, cuando tú tienes, y ahí viene el tema de asimetrías, cuando tú tienes un país con el nivel de desinformación que teníamos y la laxitud o flexibilidad que tú tenías para sencillamente vengan todo el que tenga dinero, yo se lo guardo y lo presto. Venir de un momento a otro con una ley tan estricta, pues realmente es estricta, puede ser disruptivo en términos de uno adecuarse o de cómo la población o cómo el país se adecúa a la ley. Ahora, de que tenemos que hacerlo, vamos a tener que hacerlo. ¿Cómo implementarlo? Porque lo que tú dices es verdad. Él conozca a su cliente, la debida diligencia que tiene que hacer la institución financiera sobre su cliente está a cargo de lo que se llaman sujetos obligados, que somos los bancos y todas las instituciones. Nosotros no estamos obligados a hacer negocio con nadie en el sector financiero. Ahora, una vez aceptamos que alguien va a depositar X cantidad de dinero, entonces uno está obligado a hacer por lo menos lo que llama una debida diligencia simplificada, dependiendo del nivel de negocio. Y en la medida en que se complejice las transacciones, pues de esa misma manera se supone que tú tienes que ir haciendo una debida diligencia. Pero al principio es como una retranca. Va a ser, ¿no? Todos los controles que no se tenían en principio no son retrancas en sí mismos, sino van a crear dificultades y encarecimiento inclusive, porque adecuarse uno a todo el tema de lavado y alerta temprana, hay que comprar software, hay que hacer inversiones, hay que tener departamentos. Por ejemplo, en el banco tenemos un departamento de riesgo y cumplimiento con 10 personas. Pero entonces, se encarece entonces la operación. Claro, te encarece la operación, pero es de esperarse, ¿verdad?, que también al mismo tiempo eso haga que mucho capital que estaba no bancarizado pueda venir y pueda ser transparentado. Pero ahí la pregunta, porque el tema es que el dinero normalmente lavado, el dinero de corrupción se maneja líquido y normalmente no va al sistema financiero, sino yo por una transacción conseguí 40, 30 millones, yo hago una torre de edificio y le pago al ingeniero líquido y hago esto y hago aquello. Entonces, ¿cómo vamos a controlar eso? O hago una discoteca, un bar, que es lo que se está lavando, hago un bar o hago unos moteles. Uno de los riesgos que hay con una ley de esta naturaleza es eso, es que entonces tú vas a hacer informal una parte de la economía, porque habrá gente que no podrá justificar la plata que lleva al banco y de alguna manera tendrá que guardarlo debajo del colchón o circular en la economía y eso puede crear ciertas distorsiones. Pero en medio de todo esto entonces, Banfondesa, ¿cómo funciona? ¿Cómo se estabiliza? ¿Crecemos? Porque no hemos hablado un poco de ustedes. ¿Cómo su institución bancaria, cómo se siente? Banfondesa es un banco y cada día es más estable. Ya estamos en nuestro tercer año como banco regulado. Tenemos, como yo les había dicho en otras ocasiones, 59 sucursales, estamos creando productos nuevos. Ustedes vieron que hicimos un acuerdo con Banco BH de León para entregar remesas. El miércoles vamos a firmar con MISRED el inicio de un plan piloto para subagentes bancarios. Estamos viendo cómo introducimos otros productos y cómo le llevamos a nuestra gente cada vez más productos y más servicios, siendo un banco totalmente transparente, un banco de la calle, un banco con rostro, un banco de la gente, un banco que le da oportunidad a la esperanza, un banco con corazón,
lo cual es muy raro. Eso es importante. Y sobre todo un banco sin cargos bancarios. Ah, por eso es Sí, interesante. porque esa es la Porque O sea que si yo tengo una cuentecita allá y no voy a mensual a depositar, no se la cierra. si un cuando cargo, yo voy al otro día dije, pero usted tiene menos aquí. si nosotros no podemos justificar un costo asociado al servicio que le estamos dando a un cliente, no le vamos a cobrar el servicio. Por ejemplo, mantener una cuenta o mandarte un estado de cuenta, o retenerte un estado de cuenta, inclusive que tú tengas tu dinero, aunque lo tengas a 6 meses y tengas que redimirlo 3 meses antes porque se te presentó una oportunidad, nosotros no penalizamos al cliente. Por eso hay que pagar Cristian, mucho yo en la quiero- banca tradicional. Bueno, Le quitan un dinero. Cada esa es una... Por ejemplo, tú tienes $1 millón de pesos certificados y si te presenta un problema rápido y tú quieres adelantarlo, te cobran un dinero. Pero esa es la manera de diferenciarnos, ¿tú Si entiendes? tú quieres Ah, pues hay que ir pagar, para allá. yo fui a saldar un préstamo el otro día y me cobraron casi 8,000 pesos de Nosotros no cobramos ni por saldo anticipado Cristian, ni por Una retornar su pregunta, dinero. cada vez Vamos que usted para viene, Fondesa. yo quedo encantado, iba a decir una palabra que se iba a escuchar raro, encantado con eso. ¿Qué tendrían que hacer la sociedad, los partidos políticos para insertar en la vida nacional, en la toma de decisiones hacia personas como usted? Qué sé yo, con conocimiento, con corazón, con esa cosa. En la administración pública, ¿tú quieres que Sí, lo sí, diga? porque hace falta personas con esa visión holística de un país que usted tiene, porque lamentablemente... ¿Y tú crees que la tranquilidad que brinda la quiere No, sacrificar? yo le quisiera preguntar, un hombre como él, ¿qué necesitaría Bueno, yo para ir a trabajar en favor de su país? Porque eso es lo que nosotros necesitamos, personas con ese tipo de visión, no con esa visión de isleño que tenemos, sino con esa visión amplia. Yo estoy haciendo mi trabajo con nuestros 87,000 clientes de crédito, nuestros 115,000 ahorrantes, ¿tú entiendes? Nuestras 59 sucursales ubicadas en 23 provincias. Crédito educativo, un programa de crédito educativo lindísimo que estamos construyendo en Fondesa. Un programa de fomento a la educación desde preprimaria hasta posuniversitaria que queremos implementar en Fondesa, y viniendo a programas como este, cuantas veces ustedes quieran, a compartir Mira, lo que nosotros es más creemos. político que cualquiera. Gracias a Cristian Reina, que es el presidente de Banfondesa. A usted las gracias del alma por la sintonía en nombre de Ignacio Guerrero y todo un equipo que está detrás de cámara haciendo que este programa llegue hasta ustedes. Muchísimas gracias. Recordarles que mañana a las 7 estaremos otra vez aquí, Ignacio Guerrero y Edison Meléndez, para llevarle todas las informaciones que ustedes necesitan. Feliz resto del día.